El libro de Hebreos capítulo 8, del versículo 1 al 3 voy a leer. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hasta el versículo 3 hemos leído, ¿no? El día de hoy con el tema el sumo sacerdote celestial. En estos días hemos estado abordando dichos temas. Empezamos hablando sobre el sacerdocio de Melquisedec. Ahora ya podemos mencionar, ¿no?, directamente el sumo sacerdote celestial. Para poder identificar primeramente el trabajo que tenía un sumo sacerdote, nosotros debemos identificar, ¿no?, cuál era su función, ¿no?, la función principal del sumo sacerdote, cuál era el trabajo principal. Veamos acá en el versículo 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, disculpe, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ese es el trabajo del sumo sacerdote, esa es la obra del sumo sacerdote, presentar ofrendas y sacrificios, ¿no? Es su labor principal. Eso es por lo cual él ha sido constituido, para lo cual él ha sido levantado como el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué tipo de sacrificios, qué tipo de ofrendas tenía que hacer? Según el texto bíblico aparecen animales como corderos, ovejas, becerros, machos, cabríos, entre otros, ¿no? Esa era la labor. Y la segunda parte, el segundo punto acerca de la labor del sumo sacerdote era que él siempre estaba trabajando en pie, o sea, de pie. Nunca él podía sentarse, sino que cada vez que él realizaba su oficio, su trabajo, de pie tenía que estar para poder desarrollar lo que era digamos, el servicio de expiación en el tabernáculo de reunión. Ya entre los hermanos creo que conocen bien, ¿no?, sobre o sea, la forma del tabernáculo de reunión, un lugar donde precisamente se realizaba la expiación del pecado, y ese lugar es el campo de trabajo del sumo sacerdote. En otro lugar él no trabajó, específicamente en el lugar santísimo, ¿no? En ese lugar el sumo sacerdote terrenal podía realizar su oficio, podía llevar a cabo, digamos, el trabajo, ¿no? O sea, contrariamente, cuando nosotros hacemos la comparación directamente del sumo sacerdote terrenal con el sumo sacerdote celestial, ¿quién es? El sumo sacerdote celestial es el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, también debería ofrecer sacrificio, ¿no? También debería ofrecer animales, ofrendas por los pecados. Pero en vez de ofrecer, digamos, los animales, las ofrendas de animales, Jesucristo debería preparar su propio cuerpo. O sea, una persona común y corriente, ¿cómo podría ser a la vez, no, dos cosas? Por una parte el sacrificio, por otra parte el sumo sacerdote que realiza el sacrificio. ¿Cómo se logra esto, no? Si nosotros lo pensamos en términos humanos terrenales, no hay forma en la que una misma persona pueda desarrollar el cargo del sumo sacerdote terrenal y a la vez el sacrificio. Por lo tanto, acá es donde nosotros podemos ver que en realidad el sumo sacerdote celestial, ese sumo sacerdote celestial trabaja en el lugar celestial, o sea, en el reino de los cielos. En ese lugar también existe lo que llamamos el tabernáculo y celestial, o un tabernáculo más amplio, ¿no?, de lo que es el tabernáculo terrenal. Por eso nosotros podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Está hablando de un tabernáculo que no pertenece al mundo del hombre, ¿no? Es un tabernáculo celestial, es un tabernáculo que no fue hecho, dice, con las manos humanas, no pertenece a esta creación. Entonces, para que el Señor Jesucristo pudiera ser a la vez sacrificio y también quien ofrece el sacrificio, ya primero debería entregar su cuerpo, su vida, estando en el mundo terrenal. En el mundo terrenal Jesús fue establecido como el Cordero de Dios, como dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ha sido el testigo que había anunciado el trabajo o la función de Jesús estando en este mundo como un cordero, ¿no? Un cordero que iba a ser sacrificado, así como en la antigüedad realizaba el sacrificio de animales. De la misma manera Jesús iba a ser el sacrificio, pero su propio cuerpo. Y el segundo punto del sumo sacerdote era que él trabaja de pie, ¿no? Durante su labor él está trabajando de pie una vez, luego 2 veces, 3 veces, depende de cuántas veces, cuántos años él estaría a cargo del sacrificio anual. Pero en el caso del sumo sacerdote celestial, ¿cuántas veces él debería trabajar? ¿Cuántas veces? El versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, ¿cuántas veces debía trabajar como sumo sacerdote celestial? ¿Una vez, 10 veces, 100 veces? Solo una vez y para siempre. Con una sola vez que él trabajara en el lugar santísimo del reino celestial, era suficiente para adquirir la eterna redención. ¿Qué diferencia había con el sacerdote terrenal? Entonces era una diferencia abismante, ¿no? Veamos en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Según esta palabra, dice que por medio de los animales, toros, machos cabríos, no se podía quitar el pecado. Pero en vez de los animales, debería utilizar un cuerpo, no el cuerpo humano. Acá hay un punto importante, estimados hermanos. Es que cómo una persona muriendo y luego puede realizar, ¿no?, el trabajo de expiar los pecados como el sumo sacerdote. Esto es algo que nosotros no llegamos a concebir, pero cuando podemos ver exactamente la Biblia, ya la Biblia nos menciona de manera detallada que en realidad Jesucristo era quien había vuelto a tomar su vida, ¿no? Así la Biblia está explicando, ¿no? Que Jesucristo había sido quien entregó su vida y luego él podía otra vez recuperarla. Ya vamos a ver en el libro de San Juan capítulo 10, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 18, veamos. Ya San Juan capítulo 10, versículo 18 dice, ya desde el 17 leamos, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, acá la Biblia está mencionando que Jesucristo tiene el poder para poner su vida, dice, en este caso, en expiación por el pecado, y luego tiene el poder para poder tomarla, dice, volver a tomar. Eso es la resurrección, ¿no? Entonces, ¿quién podía realizar este trabajo?
Si no hubiese una persona que muriendo por los pecados luego pueda resucitar, entonces no se podía cumplir el trabajo de la eterna redención. Entre los seres humanos, ¿quién podría realizar esta redención? ¿Quién podría decir que voy a entregar mi vida y luego la voy a recuperar otra vez? No hay tal tipo de persona que pueda recuperar su vida, sino que cada uno de nosotros al momento de morir, ya en ese momento se acaba su vida, ya no puede volver a la vida. Porque en el mismo libro de Hebreos 9, 27, leamos acá, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que después de la muerte una persona común y corriente no puede volver, o sea, no tiene oportunidad para realizar algún tipo de labor o trabajo, sino que después de la muerte, después de morir, dice que llega a un punto, viene el juicio. La muerte, la siguiente estación, el juicio, aunque existe el periodo, ¿no? Entre la persona, entre el tiempo que muere y el tiempo que recibe el juicio de Dios, hay un periodo de tiempo, ¿no? Que nadie de nosotros sabe, ¿no? Cuánto tiempo pasaría, pero existe el periodo de tiempo entre que ustedes mueran hasta el día que reciban el juicio de Dios. ¿Es correcto? Pero nuestro Señor Jesucristo no es que murió y recibió el juicio, ¿no? Sino que nuestro Señor Jesucristo él lo que hace es, después de morir, él pasando 3 días tomando su propia vida, tomando su propia sangre, dice en el libro de Hebreos 9:12, dice que tomó su propia sangre, ¿no? Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya, acá es lo que hemos leído hoy, Hebreos 8, versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿correcto? Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando recordamos el sacrificio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Aarón, antes de realizar el sacrificio del macho cabrío, él tenía que tomar un becerro, ¿no? ¿Un becerro para qué? Para poder pagar el pecado propio de su familia, de su casa, dice. Entonces, 2 animales tenía que presentar el sumo sacerdote, uno por el pecado de él y de su casa, y luego otro por el pecado del pueblo de Israel de un año completo. Eso es lo que la Biblia nos menciona. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, él tenía que utilizar ¿qué cosa? Su cuerpo, por lo tanto, el cuerpo de Jesús ha sido el cuerpo preparado por Dios. Por eso en el libro de Hebreos 10:5, lo que hemos leído, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Se refiere a los animales, ¿no? Mas me preparaste cuerpo. Jesucristo, quien vivía desde la eternidad, tenía que, o sea, cubrirse, ¿no? Del cuerpo. Por eso en el libro de San Juan, veamos acá, San Juan, capítulo 1, vamos a buscar. San Juan, capítulo 1, el versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, ¿cómo le llamamos a este proceso? El verbo fue hecho carne, es decir que la palabra de Dios, el verbo, ¿qué es lo que ha hecho? Encarnar. O sea, ha sido encarnado, ¿no? El cuerpo humano había puesto en el verbo, ¿no? Y aquí el verbo fue hecho carne, ¿no? Entonces ya la existencia de Jesús, que era una existencia eterna, esta existencia eterna para que pueda vivir en el mundo material, para que pueda vivir junto con los seres humanos, tiene que limitarse a habitar en un cuerpo. Entonces, Dios, ¿cómo lo ha hecho nacer? Según el libro de San Mateo capítulo 1, dice que por medio del Espíritu Santo de Dios, Jesucristo había sido concebido por una virgen, es María.
¿Es correcto? San Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Es decir, que antes de que ellos pudieran y estar, ¿no? Como en la intimidad de un matrimonio, digamos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces María tenía que concebir a su hijo después de haberse casado con su esposo, ¿no? Pero antes de antes de juntarse con José, ya ella había concebido. Entonces, cómo pensó en este caso su esposo José? Me parece que María me engañó. Entonces, dice que como José era un hombre justo, no quiso infamarla, no quiso que la gente hablara mal de ella. Por lo tanto, él pensó, yo tengo que abandonar a María, porque ella ha estado con otro hombre y luego así finalmente ella, antes de juntarse conmigo, ya estuvo con otro hombre. Entonces, mejor yo me voy. Así quería hacerlo, ¿no? Versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿sí? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice. Tu mujer no es que fue infiel, no es que estuvo con otro hombre, sino que por medio del Espíritu Santo será engendrado un hijo en el vientre en el vientre de María, que era una mujer virgen, dará a luz, dice, un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo, el Verbo, tenía que cubrirse de la carne. ¿Con qué propósito? Para poder utilizar el cuerpo humano que había nacido por una mujer, en este caso María, para poder ofrecerlo en sacrificio por el pecado del mundo. Por todos los pecados Jesús tenía que morir padeciendo en la cruz por todos nosotros, porque veamos, el libro de Hebreos 16 está apareciendo que Dios no se agradó. Realmente Dios no le agradaron los sacrificios de los animales, ¿no? El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero cuando nosotros leemos el libro de Levítico, el libro de Éxodo, y podemos observar cuánta cantidad de sacrificios realizaban los israelitas, cuántas formas de hacer sacrificios, holocaustos, expiaciones por los pecados, que aparentemente Dios se agradó de estas cosas. Pero el escritor de Hebreos dice que no fue así, no le agradó. ¿Por qué razón no debería agradarle a Dios los sacrificios de animales? La razón, el animal tiene una vida mucho más corta que el ser humano. Por lo tanto, no tiene la capacidad de redimir el pecado del hombre por toda su vida, de manera perpetua, de manera eterna, sino que un periodo corto de tiempo puede llegar a limpiar los pecados del hombre. Entonces, esto Dios no le agradó, porque Dios realmente habita en el mundo eterno. Él pertenece al mundo eterno, él había existido desde la eternidad, dice la Biblia, hasta la eternidad. Por lo tanto, algo que es temporal, para Dios no es agradable, no es grato. Es como una persona que compra un producto, pero este producto que no es de buena marca, tal vez durando tal vez una semana, 2 semanas. Estuve viendo un video, ¿no? en YouTube, o sea, en la tarde, aparecían dos tipos de taladros, digamos, inalámbricos. Y una marca específica, aparecía el que era original y el que era, ¿cómo decir?, copia, ¿no? Entonces empezaron a comparar el color, el sistema, cómo funcionaba, pero en un momento ellos quisieron atornillar, ¿no? Primero con el taladro que es original, atornillando, ¿no? Un tornillo bastante largo. Rápidamente digamos, este taladro lo podía, digamos, introducir en la madera. Y luego con el segundo taladro también parecía fácil, pero se notaba que era más
difícil, ¿no? No avanzaba tan rápido. Pero luego usó una especie de elemento con una punta, ¿no? De esta forma, que hace un hoyo y que, o sea, cuando hace el agujero, deja una forma redonda, ¿no? Una especie de calado hacia adentro. Entonces, con el taladro original, primero lo hizo y exactamente pasó hasta el otro lado. Pero cuando quiso hacer esto con el taladro que no era original, cuando quiso hacer lo mismo, este taladro se fundió, se quemó. Por la apariencia parece igual, pero el que es original tenía una potencia mucho mayor al que es copia, ¿no? De la misma manera, Jesús quien tiene poder de limpiar el pecado eternamente, no se puede comparar con el sacrificio de los animales. No se puede comparar con el sacrificio de animales, porque el sacrificio de animales solamente permite una redención temporal, bien temporal. Pero el sacrificio de el Señor Jesucristo no es una redención temporal, sino es una redención eterna. Veamos el versículo 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice. La Biblia cuando dice que he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿a quién se refiere? No está hablando de los seres humanos, no está hablando de las personas comunes y corrientes, sino está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien venía para hacer la voluntad de Dios desde el cielo, tenía que descender al mundo del hombre, al mundo temporal y a este mundo finito, a este lugar él tenía que llegar. Y luego dice que está escrito acerca de él. ¿En dónde? En el rollo del libro estaba escrito de mí, dice. El rollo del libro, estimados hermanos, para la escritura que estamos viendo acá en el libro de Hebreos, se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? A los textos del Antiguo Testamento que por el sistema de escritura no se utilizaba el códice, o sea, el libro que nosotros hoy usamos, sino que existía el sistema de pergaminos, ¿no? Donde a través de la piel del animal, es la parte de la piel llamada dermis, en ese lugar se escribían, ¿no? Los manuscritos. Entonces, todo lo que está relatado del Antiguo Testamento, manuscrito del Antiguo Testamento, a través de rollos de piel de animales. A través de ese rollo se escribió acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él iba a venir a este mundo para cumplir la voluntad del Padre? Para eso necesitaba el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, o sea, un cuerpo humano como nosotros, ¿no? Jesús también. Cuando leemos el libro de San Lucas, Jesucristo aparece, ¿no? En su forma humana, ¿no? El libro de San Lucas, de hecho, representa el evangelio del hombre, ¿no? Donde Jesús está visto desde el punto de vista humano. En el libro de San Lucas es el único libro donde se relata en alguna parte, ¿no? O sea, sobre la vida de Jesús cuando tenía 12 años. Aparece acerca de esto. Entonces menciona aspectos de la vida de Jesús. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo el cuerpo como nosotros. Es decir, que Él tenía frío, tenía calor, tenía hambre, tenía sed. ¿No es así? Ya, Jesucristo lo que no padeció fue que Él no tuvo la característica del pecado, ¿no? ¿Por qué razón? Ya vimos que Él había nacido de una virgen, María, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, aunque tenía cuerpo como nosotros, pero no tuvo las mismas tentaciones, deseos pecaminosas que hay en el corazón de los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos en nuestros corazones están presentes las concupiscencias, los deseos pecaminosos, pero en el cuerpo de Jesucristo no hubo tales cosas. ¿Sí me comprenden? No tuvo la misma característica en este aspecto. Por eso cuando vemos en la Biblia, cuando Pilato mira a Jesús, este hombre no hizo nada, no es culpable de nada. Y luego el ladrón que estaba a un costado de Jesús, él no ha hecho nada, decían. Exactamente podía identificar que en Jesús no había ni un mal.
Una persona que no tenía ni una característica de ser un pecador, pero fue ejecutado como un pecador porque él tenía que recibir el pecado del mundo en su cuerpo. ¿Es correcto? Por lo tanto, si Jesús no recibía los pecados del mundo en su cuerpo, entonces los pecados del mundo permanecerían en este mundo. Versículo 8, estamos en Hebreos 10, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya, Dios, aunque había permitido el sistema de la ley, del sacrificio de la ley, pero Dios no se agradó por este sistema de sacrificio. Ya explicamos por qué. Es porque el sistema de sacrificios es un sistema temporal, es un sistema finito. Dios en realidad lo que quería era limpiar el pecado del mundo de manera permanente, de manera perfecta. Es decir, que de una vez por todas poder limpiar todos los pecados del mundo. Entonces, para ello era necesario cargar el pecado en algo o en alguien. En este caso, en Jesucristo. Por eso el profeta Isaías había anticipado esta escena en el libro de Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Aquí se produce, ¿no? Un sonido extraño porque dice, mas Jehová cargó en él. Pero este él que aparece, el primer él tiene tiene ¿cómo decirlo? Una tilde, ¿no? Está puesta él. Y luego él sin tilde, ¿no? Entonces cargó en él, está hablando de la persona, él, y es artículo, pecado de todos nosotros. ¿No es así? Entonces aparece, ¿no? El pecado de todos nosotros, es decir, que necesitaba cargar en alguien el pecado del mundo. ¿En quién cargó el pecado? En Jesucristo, ¿no? Así como en la antigüedad se cargó el pecado en los animales. Por medio de la imposición de las manos se cargaba el pecado en el animal, ya sea el becerro o el macho cabrío vivo que aparece en el libro de Levítico capítulo 16. De la misma manera, debía ocurrir un sistema, una forma en la que el pecado del mundo, que es un montón de pecado, pudiera realmente pasar a un solo cuerpo. Para ello se necesitaba primero un representante del pueblo, en este caso Juan el Bautista, y por otra parte se necesita el sacrificio, quien es nuestro Señor Jesucristo. Eso es el momento del bautismo en el río Jordán. Jesucristo tenía que recibir los pecados del mundo por medio de un sistema antiguo, ¿no? Que está bien confirmado, que por medio de la imposición de las manos en la cabeza del animal, en el caso del Antiguo Testamento, se traslada el pecado. De la misma manera, Jesús tenía que recibir los pecados por medio de la imposición de las manos de un representante de la humanidad. ¿Quién más que Juan el Bautista? Según el libro de San Mateo 11:11, dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista era quien tenía que trasladar el pecado del mundo a Jesús. Jesucristo, teniendo el pecado del mundo, ahora él estaba cargando todos nuestros pecados. Damos el versículo 9, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios, estimados hermanos? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Es Jesucristo, ¿no? He aquí que vengo, oh Dios. Vengo, ¿desde dónde vengo? Desde el cielo para habitar en la tierra, en el mundo del hombre, el mundo temporal finito, es este mundo donde vivimos nosotros. Él vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Dice, quítalo primero. ¿Qué es esto primero? Es el antiguo pacto, es donde se ofrecía los sacrificios de animales. Esto está presente, quítelo. Quítelo, ¿no? Ya este sistema de sacrificios ya está obsoleto.
Ahora, quítelo primero. Esto es el antiguo pacto y la ofrenda, se refiere a la ofrenda de los animales. Y luego dice para establecer esto último. Este último se refiere, es el nuevo pacto, es la ofrenda de Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Entonces, lo primero, antiguo pacto, lo nuevo o lo último es el nuevo pacto, es decir, que ofrecer el cuerpo de Jesucristo en expiación por todos los pecados del mundo. Por eso, ofrece su propio cuerpo, su propia vida. Veamos, Hebreos 8, versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya, se compara dos pactos, ¿no? El primer pacto dice que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. El Antiguo Testamento nos muestra una figura y sombra. ¿De qué? Del verdadero tabernáculo, ¿no? Verdadero pacto es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es la figura, ¿y qué más dice? Figura y, modelo, figura y sombra de las cosas celestiales. Figura, sombra. No son las cosas celestiales mismas porque se hacen a nivel terrenal, sino es una figura, una sombra de lo que Dios iba a realizar en dónde? En el reino celestial. ¿Es correcto? Ya de antemano, el profeta Jeremías había anunciado acerca de esto. Veamos el libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Leamos. Jeremías 31, el versículo 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí, está hablando de las dos casas, es decir, que Israel se dividió, ¿no? Después de ser una misma nación, se ha dividido después del periodo de reinado de Salomón, luego a través de Roboam, Jeroboam, la nación de Israel se divide en dos partes, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice. Era una, muestra, ¿no? El profeta Jeremías, 700 años antes de Cristo, había observado, había sido revelado ante él el perfecto sistema, nuevo sistema de pacto entre Dios y los hombres. En el antiguo pacto el hombre tenía que cumplir los mandamientos, la ley, tenía que, si no cumplía, si no podía, respetar el mandamiento de Dios, tenía que pagar a través de una ofrenda, ¿no? De un animal. Pero en el nuevo pacto ya no se ofrecen los animales, sino que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, podía realmente entregar su propia vida, su propia sangre para establecer este nuevo pacto. Veamos, San Mateo capítulo 26,
versículo 28. San Mateo capítulo 26, el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya Jesucristo estaba anunciando en esta cena, ¿no? La última cena, estaba mencionando acerca de qué cosa? De su sangre, que sería responsable de establecer un nuevo pacto. Es la sangre de Cristo la que ofrece el nuevo pacto, ¿no? Entonces, este nuevo pacto, ¿en qué consiste? Veamos Hebreos 10, 15 al 17 y vamos a terminar. Hebreos 10, 15 al 17 está escrito así, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La Biblia nos explica, el nuevo pacto consiste en que Dios mismo promete, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué, Señor, usted no se acuerda? Señor, en la antigüedad, cuando una persona pecaba, usted no podía pasar por alto esto. Siempre que una persona pecaba, sí o sí tenía que pagar. Usted dijo que había que pagar con la vida, no con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero de repente acá en el versículo 17 dice que no se acordará de los pecados. ¿Cuál es la razón? Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que ya no hay más ofrenda que hacer. No hay otra ofrenda que se pueda ofrecer porque ya ha sido ofrecida, ¿qué cosa? La ofrenda perfecta, la ofrenda eterna, es el cuerpo de Jesús. Es una ofrenda perfecta, ¿no? Por eso Jesús toma el rol de el sacrificio perfecto, ¿sí? El Cordero de Dios. Pero también, después de haber resucitado entre los muertos, Él toma la posición del sumo sacerdote celestial. Hermanos, esto ningún ser humano puede hacerlo. Ya vimos, ¿no? En el libro de San Juan cómo Jesús dijo que yo pongo mi vida, dice, entrego mi vida y luego yo mismo la vuelvo a tomar. O sea, ¿quién puede decir esto? ¿Quién puede decir que pone su vida y luego la puede tomar otra vez? Solamente Jesús, solamente el Señor Jesucristo era quien podía realizar la redención. El único que podía cumplir dos roles, ¿no? El rol de sacrificio, teniendo el cuerpo humano físico como nosotros, y luego el rol del sumo sacerdote teniendo el cuerpo espiritual ya glorificado, ¿no? Con la sangre, dice, con la sangre que había derramado en la tierra, esta sangre dice que la llevó al lugar santísimo. ¿Cómo la llevó? No sé, no puedo responder esto. Pero la Biblia dice que con la misma sangre que derramó en la tierra, la llevó al reino de los cielos. Esto es algo maravilloso, ¿no? No podemos realmente imaginarnos cómo es que Jesús llevó su sangre, con qué forma, ¿no? ¿Cómo fue que cargó la sangre que derramó en este mundo? Esto es maravilloso. Por eso, en el corazón de los creyentes, un cristiano debería aceptar por la fe que el sacrificio de Cristo Jesús, aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo palpar, pero ya quitó todos mis pecados. Ya nos ha dejado libres del pecado, de la condenación. Somos justos, somos nuevas criaturas, somos personas que pertenecen al reino de los cielos. Todos ustedes, ¿no? Siendo personas de fe. No tengan duda, no tengan duda de lo que Jesús ha hecho. Solamente sean creyentes y no incrédulos, ¿no? Sean creyentes, no incrédulos. Aunque no hemos visto a Jesús, aunque no vimos a ninguno de los discípulos, pero en la escritura está bien detallado cómo Jesús había hecho esta perfecta obra, es la perfecta redención.
Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a acabar acá. Oremos ante Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido un buen espacio de tiempo para compartir la palabra de Dios. El sumo sacerdote celestial, el único que podía cumplir este trabajo, era nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona puede decir que iba a entregar, a poner su vida y en rescate por muchos y luego volver a tomarla. Ningún ser humano tiene esta potestad, esta autoridad. Sin embargo, Jesucristo, en el libro de San Juan capítulo 10, había hablado de esa manera. Él entregó su vida, él mismo dice que no es que le quitaron su vida, sino él mismo estaba entregando su vida en expiación por los pecados de toda la humanidad. Y luego el Señor Jesucristo, tomando la posición del sumo sacerdote celestial en el reino de los cielos, en ese lugar donde ningún ser humano puede trabajar, Jesucristo trabajó. Jesucristo con poder hizo la eterna redención. Señor, gracias por esta gran redención que usted nos ha dado, por esta gran salvación, este proyecto perfecto, este plan perfecto que usted había ideado para todos nosotros. Gracias, Señor. Le agradecemos por todo y oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.